Conectando con Brenda Villagrán. Es un espacio de conexión con personalidades que a través de entrevistas nos comparten sus historias de emprendimiento, arte y mucho más. Acompáñame a esta nueva edición para que juntos conozcamos de estas historias. Bienvenidos a tu espacio de Conectando con Brenda Villagrán, y en el episodio de hoy tenemos una gran invitada. Ella es ingeniera en sistemas con especialidad en finanzas, consejera independiente de empresas públicas y privadas grandes. Actualmente es directora de auditorías de Grupo Coppel, apasionada por la diversidad y la inclusión, con más de 30 años de experiencias en áreas financieras y de consumo. Fue la primera auditora general de una empresa pública en México. Preside WCD México, Asociación de Consejeras Independientes, y es exconsejera nacional de Coparmex, consejera de organismos empresariales de mujeres, y fue fundadora y expresidenta en la Ciudad de México de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa. Es reconocida por la revista Expansión como una de las 50 mujeres más poderosas e influyentes de México. Ella es Mónica Loaiza. Bienvenida, Mónica Loaiza. Muchísimas gracias por estar aquí. Qué honor que estás en este espacio de conexión. Y bueno, muchísimo que aprender de ti y escucharte. Muchas gracias a ti por la invitación, Brenda. Muy agradecida con esta distinguida invitación que me has hecho. No, al contrario, Moni. Oye, platícanos, ingeniera en sistemas con especialidad de finanzas. Cuando terminas tu carrera, ¿ya sabías a qué te ibas a dedicar, qué ibas a hacer? No, fíjate que no. Y yo fui una de las precursoras en la prepa de irme a Estados Unidos en aquel entonces. Ok. Estudié mi ingeniería en sistemas en la Universidad de Shippensburg en Pensilvania. Y cuando termino la carrera no quiero regresar a México porque me ofrecen un empleo en Estados Unidos. Y mi padre, muy sabio, me dijo, no, te mandé a estudiar a Estados Unidos para que vengas a dejar tu granito de arena y hagamos de México un mejor México. Entonces, muy triste, agarré mis maletas y me regresé a México, ¿no? Muy bien. Obedeciendo a mi papá, sí, como claro. se hacía en aquel entonces. Sí, uno obedecía. Y no encontraba trabajo, ¿no? Porque en aquel entonces, imagínate si hoy la carrera de ingenierías, las carreras STEM para niñas y jovencitas es raro. Entonces, imagínate en aquel entonces, te estoy hablando hace 40 años, pues mucho más raro. Entonces, me regresó a México a buscar trabajo y obviamente no encontraba trabajo. La verdad, o sea, bicho raro, ¿no? Ingeniería en sistemas, ¿no? Ajá. Donde cabía. Y después de ir a tocar mucho las puertas a compañías tecnológicas y que no se me abrieron las puertas, me abrieron las puertas en un banco, en el área de sistemas de un banco, programar para un banco. Imagínate. Qué interesante. Yo no sabía nada de banca, ni de activos, ni de pasivos, ni de capital contable, ¿no? Pero tenía que programar eso. Entonces me meto a estudiar un diplomado en finanzas. Muy bien. Para poder entender lo que tenía yo que hacer de mi labor del día, ¿no? Claro. Y así fue como fui creciendo en la banca mexicana. Estuve en la banca mexicana 25 años y después estuve en el sector de consumo en Walmex, Walmart de México Centroamérica, por 8 años y después me vuelvo consejera independiente. Consejera independiente. De compañías, déjame decirte, de empresas públicas y privadas que facturan más de $200 millones. Muy bien. ¿Cómo llegué hasta ahí? Sí. Sí, te iba a preguntar si tú, llega un momento en que te casas, tú continúas. No, claro, sí, me caso y continúo mi carrera profesional. Tomo un impasse cuando nace mi hijo. Sí. ¿No? Tengo un hijo, tiene 30 años, Max. Tomo un impasse y fíjate cómo Dios pone las cosas. Por algo tomé ese impasse, ¿no? Hice una pausa de mi carrera laboral para dedicarme a mi hijo y porque quería tener más hijos. Afortunadamente a mi marido le iba muy bien. Uh-huh. Entonces me quedo en casa a trabajar y exactamente a los 12 días de haber renunciado a mi trabajo. Del que llevabas ya del banco.
Sí, estaba yo, ajá. Sí. A los 12 días que yo renuncio en el banco, mi hijo estaba chiquito, yo creo que tenía año y medio. Ujú. Mi marido sufrió un accidente. Ujú. Ah, no me digas. Y entonces estuvimos en el hospital. Tú muy joven. Sí, muy joven. Tenía yo, ¿qué sería? 31 años. 31 años y acabas de renunciar con un hijo pequeño. Así es. ¿Y tu esposo sufre un accidente automovilístico? No, de motocicleta. Ah. Tuvo daño craneoencefálico y mediolar. Estuvimos en el hospital yo creo que un año más o menos, ¿no? Tuvo 10 cirugías de cabeza. Uh-huh. Ay, qué delicado. Una yeyunostomía para poderlo alimentar y una traqueostomía para poderlo conectar a un respirador. Ay, Moni, qué proceso tan fuerte y tan difícil, y tú con un pequeño. Correcto. Y son estos retos que te pone la vida. Sí. Yo le llamo retos, desafíos que te pone la vida, que te van formando, ¿no? Sí. O sea, si vienes formada, ¿no? Vienes formada con valores, de tus padres, estudios, etcétera, ¿no? Pero tus valores, vienes formada desde casa, ¿no? Y yo me considero una mujer fuerte porque pues alrededor de mí había mujeres fuertes, ¿no? O sea, sí. Mi madre, mi abuela. Ah. Entonces... ¿Eres hija única? No, somos 4. Son 4. Soy la segunda de 4 hermanas. Ok. Uh-huh. Te puedo decir que todas orgullosamente exitosas. Ah, ¿no? felicidades. Todas madres, ¿no? Esposas, hermanas, amigas, sí, ¿no? Sí. Uh-huh. Sororas. Sororas también. Entonces, la verdad, te digo, venimos de una familia donde la educación era lo más importante, ¿no? Los valores eran lo más importante. Y uno de los valores era, déjame decirte, el ser respetuoso, el ser sororo, uh-huh. El ser empático, obviamente la integridad, honestidad, ¿no? Tan importantes. Uh-huh. Entonces, crecemos en una familia donde mis padres ambos trabajaban. Uh-huh. Y trabajaban para darnos una buena educación, porque el legado que decía mi padre que nos iba a dejar era una buena educación. Uh-huh. Claro. O sea, las armas suficientes, ¿no? De educación y de valores para que pudiéramos salir adelante el día de mañana. Sí, grandes uh-huh. herramientas y desde casa. Claro. Uh-huh. Entonces te digo que con esas herramientas, uh-huh. más las herramientas que te va dando la vida, ¿no? Sí. Los desafíos que te va dando la vida, te vas formando, sí. ¿no? Y finalmente, yo me acuerdo cuando llega uno de los doctores del servicio médico de la empresa donde trabajaba mi marido, y yo estaba en el baño, yo me estaba cambiando, uh-huh. y lo estaba escuchando, que le preguntaba al doctor del hospital, le decía, oiga, ¿para qué le sigue haciendo cosas a este señor cuando es un caso perdido? O sea, ¿tú le dijiste? No, eso es lo que estaba yo escuchando. Ah. O sea, los dos doctores estaban en el cuarto. Y yo estaba en el baño, que me estaba cambiando. Ay, qué difícil. Y entonces yo escuché que pues, el doctor del servicio médico, ¿no? Del banco donde trabajaba mi marido, le decía al doctor del hospital que para qué le seguía haciendo cosas a mi marido si era un caso perdido. Y un año, qué proceso tan fuerte y tan difícil, Moni. Entonces, obviamente, en ese momento, pues, ya sabes, salgo como la loca del baño y le dije, a ver, señor, uh-huh. Usted no tiene que hablar con el médico de mi marido, tiene que hablar conmigo. Porque obviamente mi marido estaba, déjame decirte, al tener un daño craneoencefálico y medular, estuvo 40 días en coma. Uh-huh. Después, obviamente, de terapia intensiva, la terapia media, en cuarto. Ya cuando estábamos en cuarto, pues mi marido no se movía, hablaba muy poco, casi no recordaba. Sí, pero no recordaba cosas, uh-huh. Porque su daño fue tanto, o sea, tuvo un sangrado interno en el cerebro. O sea, en el momento en que tiene el accidente, no se corta. Entonces, tú cuando lo veías en el hospital... Como si nada. Tú lo veías, ¿sabes qué? Nada más muy hinchado. Uh-huh. Lo veía muy hinchado, pero como si nada, como si estuviera dormido.
boba yo, ¿no? A los 30 años yo veía a mi marido dormido. No, Sí. estaba en coma. Sí, claro. O sea, El pero eso, derrame interno, derrame sí, cerebral. es la negación de la persona cuando sufres un shock tan grande como familia, Sí. de que a mí me preguntaban las personas y yo le decía, no, Carlos está dormido. Ujú. O sea, como que, Tú misma no lo aceptabas. sí, Y aparte el estabas positiva. claro, el mecanismo de autodefensa Sí, de uno. mecanismo de autodefensa, tienes toda la razón. Entonces, eso es lo que vas aprendiendo, ¿no? Sí. Ujú. Conforme las cosas. Y finalmente mi marido salió. Estuvimos un año, te digo, 10 cirugías. Estuvimos un año en hospital, un año en centro de rehabilitación y después 5 años en casa. Y finalmente falleció, ¿no? Todo a consecuencia de, Pues del del mismo accidente. secuelas del Secuelas, accidente, sí. etcétera, ¿no? ¿Qué haces, Moni, después de ¿Qué esto? haces? Con No, este bueno, ¿qué haces? O sea, en el momento, dolor que fue, o sea, una agonía de un año. pues tienes dos opciones. Sí. O sentarte a llorar o salir adelante. Y a mí lo que te digo, la educación que Claro. recibí en casa es salir adelante Sí. y luchar por lo que quieres. Entonces, yo quería que mi marido se recuperara. Curiosamente, yo en mi mente decía, voy a salir del hospital caminando de la mano de mi marido y nos vamos a subir el coche y vamos a seguir nuestra vida. No, Con nuestro pequeño. no, ¿qué crees? Salimos en ambulancia de terapia intensiva, con enfermero, con cama de hospital en la casa, con enfermeros 24/7. Ay, Moni. Entonces, la vida te cambia. Sí. Entonces, en ese momento, no hay dinero ni seguro que te aguante. Alguien tenía Sí, que ¿no? producir. Sí. Entonces, me puse a producir. Regreso, ¿no? O sea, de la vida que yo había planeado de irme a casa, tener hijos, formar la familia. Y que querías tener más hijos. Claro, pues haces un impasse en ciertas cosas de la vida, pones en una balanza. Entonces mi balanza era, te digo, o quedarme en casa, llorar y vivir de una pensión o salir adelante. Claro. Y tenía un niño chiquito que sacar adelante y quieras que no, un marido sacar adelante. Sí. Porque todos estos gastos se te van acumulando y los seguros te Y es dicen... una fortuna, se te acaba el seguro. No, y aparte el seguro te dice, no, esto no te lo pago. ¿Sí? Esto no te lo cubro, Sí. ¿no? Entonces, pues finalmente tienes que salir adelante con lo mejor que tienes. Y obviamente yo quería y siempre, déjame decirte, soy una persona que siempre ha querido lo mejor en la vida, ¿no? Y llévate lo mejor, y no te estoy hablando de lujos, sino... Calidad. Sí, que mi marido estuviera confortable, ¿no? Que tuviera el colchón, que tuviera los medicamentos, que tuviera la andadera, que tuviera la silla eléctrica, o sea, Sí. las necesidades, porque de ahí llegó otro reto. Yo dije, quiero que mi marido salga adelante. No tiene por qué no una persona inválida no salir adelante. Sin embargo, él tenía más que una invalidez, tenía un daño cráneoencefálico. Sí. Entonces no era fácil, ¿no? Cuando tu mente no está trabajando adecuadamente ni mandando los impulsos químicos que te tiene que mandar, pues obviamente es difícil y es difícil aceptarlo. Sí. Y a mí me costó mucho trabajo aceptarlo. Porque te digo, a mí llegaban, me preguntaban y yo decía, no, mi marido nunca estuvo en coma. ¿No? Y el terapeuta me decía, claro que sí, señora, con este daño, ¿no? Yo iba y regresaba con el neurocirujano y le decía, ¿usted cree? Que me Los están terapeutas. diciendo esto. Ah, Y entonces ya poco a poco me fue, déjame decirte, me fue cayendo la realidad de las cosas, ¿no? Entonces ese bloqueo que lo tiene el organismo como una autodefensa para seguir adelante, se fue desbloqueando, ¿no? Entonces cuando te llegan todos estos sentimientos de tristeza, no, déjame decirte, de tristeza, de frustración, de miedo, de temor. Sí, claro, y aparte tú joven con un pequeño y te cambió la vida completamente. Claro. Y bueno, pues me regreso a trabajar. Ajá. ¿Y en qué decides empezar a trabajar? Pues me regresé, déjame decirte, el accidente fue, déjame decirte, en 1994. Y
a finales del 94, principios del 95, ¿te acuerdas que tuvimos la devaluación? Sí, claro, un año muy fuerte. Un año muy fuerte, entonces fui a tocar las puertas con las personas que había trabajado. Y uno de ellos me abrió la puerta para volver a trabajar en un banco. Y me regresé a trabajar en un banco. Okay. Ya no en la parte de sistemas, sino en la parte financiera, ¿no? Y entonces ahí continuó mi carrera, te digo, para sacar adelante a la familia. Uh-huh. Y hoy te puedo decir que gracias a Dios me siento muy contenta, me siento muy satisfecha de que hice lo mejor que pude y creo que lo hice bien, ¿no? Saqué adelante a mi hijo. Mi marido finalmente vivió 5 años más con calidad de vida. Uh-huh. Uh-huh. Pero finalmente, pues, eso se acaba y la vida continúa y tú tienes que seguir reinventándote, ¿no? Exactamente. Y tomando nuevos retos, ¿no? Nuevos retos en la vida. Regresé a la banca, estuve en la banca todavía muchos años más. Después me invita a Walmart de México, Centroamérica, a ser su auditor general. Wow. Y soy la primera auditora general de una empresa pública en México en el 2009. Muy, muy orgullosa. La primera mujer. La primera. Y déjame decirte, gracias, yo creo que a una constancia, a un esfuerzo, a la pasión por lo que haces y también, quieras que no, con la ayuda que tienes a tu alrededor, ¿no? Qué importante. De tus jefes, ¿no? De tus amigas, de tu familia. Un apoyo, en todos los sentidos, un 360. Claro, en todos sentidos. Yo me acuerdo mucho que tenía un jefe que imagínate que empezamos el home office en 1999. Okay. O sea, mi jefe muy innovador. Sí, y me decía, vamos a hacer este piloto. Y obviamente a mí en aquel entonces, todavía vivía mi marido. Era una maravilla porque yo podía tomar 2 días a la semana un home office, que era un piloto, ¿no? Que te compromete más, porque es el piloto, eres el estudio. Y fue un hombre el que me apoyó, ¿eh? Ah, mira. Ajá, o sea, muy interesante. Entonces, creyó y confió. Claro. Uh-huh. Pero porque tú también ya tenías tu trayectoria. Sí, pero fíjate que cuando te dan esta flexibilidad laboral, que ahora es muy común, antes no era nada común. No, y después de la pandemia ya es normal, ¿no? Era un compromiso que tenías y una obligación también. Porque yo decía, si este proyecto no sale del home office, pues no va a salir para todo el banco. Uh-huh. Entonces yo quería que saliera a todo el banco y que ayudara a otras mujeres y a otros hombres, porque lo que hago y lo que he hecho toda la vida es, si empiezo a abrir campo a las mujeres, que finalmente se vuelven políticas en las empresas que no solamente ayudan a la mujer, ayudan también al hombre. Al hombre, al final del día. Al final del día. Entonces, eso es la parte que me encanta de dejar un legado y un cambio en una sociedad y ir creciendo día a día. Uh-huh. Uh-huh. Y continúas después del banco, viene Walmart. Viene Walmart. En Walmart, te digo, estoy como la auditora general de la compañía pública en México. Tenemos que eran 6 países con 7 negocios diferentes. Un equipo que tenía yo que transformar, ¿no? Con una nueva auditoría, con nuevas metodologías, que fuera una auditoría ya no aquella de que, ay, vienen a ver que me cachan, ¿no? Sino una auditoría más más preventiva de riesgos, ¿no? Cómo preveemos los riesgos y ver que los controles existan para prevenir los riesgos. Para prevenir no sucede. Claro, porque mira, tú eres empresaria y tú sabes que para ser empresaria, para ser exitosa, tienes que tomar un riesgo como empresa, uh-huh. pero tienes que controlar para poder generar tanto para la empresa como para la sociedad en común, ¿no? Entonces, mi labor, y hoy en día como consejera independiente, mucho en la parte de auditoría, y ahorita te cuento qué me pasó en esta carrera, eso es lo que hago, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Identifico talento. Uh-huh. Qué interesante, Moni. O sea, tú tienes que identificar el talento que tienes y si no traerlo del mercado y desarrollarlos. Y lo que hicimos es un conjunto de auditores tradicionales más personas que vienen del negocio. Uh-huh. Y se complementan. ¿Por qué? Porque entonces ya conocen el área de negocio y es mucho más sencillo identificar los riesgos y ver cómo prevenir esos riesgos. Cuando nada más tienes un solo perfil, no hay esa complementariedad
para que se vuelva rica el proceso. Entonces construí desde Banamex y obviamente desde Walmart, por eso me invitaron a Walmart, construí una auditoría más dinámica, preventiva, continua. En aquel entonces yo como ingeniera en sistemas me puse a desarrollar cosas para no tomar una muestra, sino tomar todo el universo de transacciones. Ah, qué interesante. Entonces hacías una auditoría más eficiente. Eficiente, y completa. Claro, y mucho más fácil para los auditados también, ¿no? Y para la administración que seguía, que venía, Claro, ¿no? claro. Y lo que iba continuando. Sí, dejar ese legado, ¿no? Ajá. Y así es como empiezas como consejera independiente. Sí, terminó mi ciclo Sí. en Walmart. Siempre hay que terminar los ciclos. Y me tomo un año sabático para pensar qué es lo que quería hacer. Claro. Entonces me fui a estudiar al IPADE y me dicen, hay un nuevo curso de un programa enfocado que se llama Consejos en Acción. Y yo también tenía mi coach y decía, bueno, a ver, no sé qué quiero hacer. Llegué tan alto de las pocas mujeres a esos niveles en una empresa enorme en México, una de las empresas ¿Sí? más grandes de México. ¿Qué quería yo hacer? Porque yo en aquel entonces me quería quedar en México por una cuestión familiar, ¿no? Mi mamá vivía conmigo, mi hijo estaba estudiando y yo tenía la oportunidad de irme a Walmart de Estados Unidos, pero no quise. O sea, quise quedarme aquí con mi familia. Entonces me quedo con mi familia y busco qué hacer en ese año. Y con mi coach pienso, oye, ¿por qué no doy ese valor que tanto aprendí a empresas? Y ahí es cuando empiezo a ser consejera. Empecé a ser consejera de empresas pequeñas, ¿no? Primero empresas consultivas, ¿no? Como consejera consultiva, y poco a poco me fui profesionalizando hasta tener hoy empresas públicas y grandes, ¿no? Oye, qué interesante, Moni. ¿Y tú alguna vez llegaste a pensar que ibas a ser líder de opinión o liderar a mujeres líderes? Fíjate que así de pensarlo, no. Ajá, Pero no. te nace, ¿no? Te nace porque Te nace, vas... porque te platico, mi jefe que me ayudó, déjame decirte, a salir adelante de este problema tan grande dándome el home office, me comprometió. Y yo quería que las demás mujeres tuvieran las mismas oportunidades que yo tenía, ¿no? Entonces, ¿cómo sentar las bases? Y es ahí cuando yo me vuelvo muy promotora, como te decía, de las mujeres, pero cambiando las políticas y las decisiones de flexibilidad, no solamente para las mujeres, porque le impactan también al hombre. En este impasse de mi carrera, cuando salgo de Walmart, voy a una conferencia mundial de mujeres y ahí me encuentro a Blanca Estela Pérez Villalobos. Sí. Y conozco a Blanca, que en aquel entonces estaba relanzando AMGE a nivel nacional. Y es cuando me invita a liderar. Ella me ve en el stand de la Cumbre Mundial de Mujeres en Varsovia y me dice, oye, quisiera invitarte a liderar el programa de mujeres empresarias en México. Entonces yo, la verdad, encantada. ¿Ese en qué año fue? Fue en el 2010, finales del 2016. Ah, mira, ok. Estaba en mi año sabático. Sí, muy bien, súper. Entonces, en mi año sabático. Oportunidad. Claro. Como que todo se te fue dando. Mira, la vida te pone oportunidades. Sí, y hay las que tomarlas. Tomas o las dejas Sí. pasar. Y hay unas que dejas pasar porque no te convence. Y esta, cuando me vende el proyecto Blanca Estela Pérez Villalobos, me encantó. Y dije, qué mejor. Ya ayudé a las mujeres en el mundo corporativo, ahora voy a ayudar a las mujeres empresarias a crecer sus negocios. Porque finalmente creces tu negocio, das más empleo, tu comunidad es mejor, tu sociedad es mejor, tu país es mejor. Entonces, sí, exactamente. Entonces, todo esto que te digo, y atrás de mis oídos, ¿no? de mi papá, hay que trabajar para dejar nuestra gotita de arena en tu país y hacer un país mejor, sigue zumbando en mis oídos. Yo hoy sigo educándome, leyendo, asistiendo a cursos, a foros, compartiendo, porque es un aprendizaje que doy y que recibo. Claro. ¿Sí? Conferencista. Conferencista también. Sí.
Y entonces estás en esta presidencia de Ciudad de México de la Asociación Mexicana de Mujeres de Empresas. Del 2016 al 2019. Después me invitan a estar en el Consejo de AMGE Nacional. Estoy ahí 2 años. Uh-huh. Y después, hoy estoy presidiendo la Asociación de Consejeras Independientes de México. Es un organismo a nivel mundial. Sí, es a nivel internacional lo que estaba viendo. Así es, en donde se llama Women Corporate Directors México. Lo estoy presidiendo desde principios de este año. Somos 52 mujeres consejeras independientes ahorita en el organismo. Uh-huh. Somos muy pocas en México. Y lo que hacemos aquí es promover que haya más mujeres en consejos de administración, y no por una cuestión de género, sino una cuestión de negocio, Brenda. Porque cuando tú ves que hay diversidad en los consejos de administración, las compañías son más rentables. Entonces, uh-huh, es un caso de estudio que lo hacen organismos internacionales, en donde ven que cuando tienes un consejo de administración diverso, y diverso de género, de pensamiento, de capacidades, se vuelve más rico. Y nosotros, el consejo de administración, tú sabes, el que es el top of the top de la empresa, ¿no? Sí, es el claro, que ve la estrategia, cómo va, dirige. La inclusión de toda esa diversidad. Y de la estrategia de la empresa, y cómo hacer rentable la empresa. Porque te digo, el caso de negocio no es que haya diversidad porque hay que cumplir una cuota de género. Exacto. Es porque ya el caso de estudio ve que las empresas que tienen diversidad son las empresas que son más rentables. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no tener más diversidad? Yo creo que ninguna empresa está peleada con su dinero, ¿no? No. Con la rentabilidad de su compañía. Porque finalmente para eso están las empresas, para ser rentables y para dejar un legado. Y en este tipo de consejos va a nivel empresarial, va a nivel no nada de más empresas, de empresas. Por ejemplo, Grupo Coppel, American Express, Grupo Devlin, Grupo Diagnóstico Proa, tengo uno internacional, Grupo Ramos. Uh-huh. Entonces, padrísimo, porque tengo de todos los sectores. Sí, ¿no? Claro. Y este año empecé con esa parte de internalización. ¿A qué hora te da tiempo para hacer tantas cosas, Moni? ¿Cómo logras un equilibrio en tu vida personal y laboral? Porque consejera independiente de Coparmex, ahorita estás, bueno, como siempre en todo. Sí, fíjate, yo creo que es cuestión de orden, ¿no? Uh-huh. De que te ordenes, que también tengas prioridades. Hay, por ejemplo, algunas cosas que tengo que decir que no, que me da mucha pena, pero tengo que decir que no, porque tienes que tener ese balance, ¿no? Sí. Y como tú sabes... Hay que saber decir que no. Claro, soy madre, soy tía, soy amiga, ¿no? Sí, consejera. Me gusta viajar. Entonces, pues, el otro día alguien me preguntaba que por qué no me quería emplear otra vez. Le dije, ¿no me ves feliz? Porque hago lo que me gusta hacer y tengo el tiempo. Y finalmente, hoy, déjame decirte, volví a Grupo Coppel como directora de auditoría en un proyecto muy padre, que siendo su consejera del comité de auditoría, me invita el director general y presidente del consejo a que implemente un proyecto de reingeniería del área de auditoría interna para Grupo Coppel. Y en eso estoy desde el año pasado, aparte de mis consejos, de mis mujeres, de poder dar. Entonces hay que, te digo, te vas acomodando y vas priorizando. Tienes que priorizar lo importante de tu vida y ser muy ordenada, ¿no? En tus tiempos, en tus intervenciones, ¿no? Para que esa felicidad que me ves, ¿no? Sí. Viene de adentro porque hago lo que me gusta hacer. Exacto. Me complemento yo también. Exactamente. Sí. No, me encanta verte siempre con esa actitud y bueno, yo digo, ¿cómo le hace? Que nos diga hoy, bueno, muy buenos consejos. Y para este 2024, bueno, sabemos que va a ser histórico ahora que va a liderar una mujer seguramente en nuestro país. ¿Cómo ves el rol de la mujer empresarial? ¿Crees que hay un verdadero cambio estando una mujer líder? Mira, como yo te decía, las oportunidades están ahí. Sí. Y uno los toma o los deja.
Sí, claro. Y yo creo que las oportunidades siempre han estado ahí para las mujeres, ¿sí? Oye, ¿no ha sido fácil? No, pero sí se han abierto mucho las puertas desde hace años. O sea, si yo te hablo de cuando yo era chica a hoy, hay un mundo de diferencia. Sí. Pero Se ha y ido hoy, fíjate trabajando. que ayer precisamente estaba platicando con un amigo consejero y me decía que él trata de incluir a muchas mujeres en el consejo, pero me dice, de cierta edad para arriba, Mónica, no hay puras amas de casa. Le dije, sí, te tienes que ir un tier más abajo, Sí, sí, sí. porque las generaciones han cambiado. Entonces yo creo que hoy tú como mujer tienes que tomar las oportunidades. Uh-huh. Buenísimo, Moni. Oye, ¿y cómo ves a Moni en un futuro próximo? A Mónica Loaiza. Pues mira, todavía traigo muchos compromisos, o sea... Más proyectos. Bueno, este proyecto de Mujeres Consejeras de Women Corporate Directors, nosotros, si tú ves las estadísticas, somos el país que menos participación de mujeres tenemos en los consejos. Uh-huh. Tenemos menos del 10%, cuando hay países que tienen hasta el 40%. Entonces, hoy estoy muy enfocada en esa labor de venderle a las empresas, ¿no? El por qué deben de tener esa diversidad de inclusión en sus consejos de administración y ponerles en la mesa a todas estas mujeres que conozco, que ya son consejeras, que dan un valor a las empresas y decirles, aquí está, es visibilizar el talento que ya hay en México. Así es. Moni, muchísimas gracias, de verdad. ¿Cómo pudieran acercarse a ti? ¿Podríamos poner tus redes sociales? Sí, por favor, mis redes sociales, tanto Instagram y LinkedIn, que son las que más utilizo. A las personas que estuvieran empresarios interesados en acercarse contigo y también ver la manera de que puedan, no sé, ver alguna oportunidad de poder colaborar y demás, a través de tus redes sociales. A través de mis redes, sí, por favor. Muchísimas gracias, Moni, de verdad, por este espacio, por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Brenda, y mucho gusto a todos. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Conectando con Brenda Villagrán.